9, 5, 6. Como quiera tú también aquí. 10, 4. Profesor, disculpe, eso no fui yo exactamente. Fue aquí una persona que estaba relajando con esto y incluso le llamó la atención por eso y se le fue el mensaje sin querer. ¿A dónde va nuestro amor? ¿A dónde va? Mire, ahorita cuando comenzamos, entró un usuario de Zoom, así, usuario de Zoom. Y lamentablemente va a estar ausente, porque yo no hago ese tipo de observaciones. Así es que usted sabe que yo paso ahorita sacando una foto a la pantalla. Si usted no es capaz de decir, oye, pero cuando el profesor pase lista, yo tengo que ponerle un nombre ahí. Si usted no atina a eso, si esas cosas no le llegan a usted no debería ser ingeniero. ¿Cómo es posible, verdad? Míralo ahí. Ahí está entrando de nuevo usuario de Zoom. Ese usuario de Zoom que entra aquí como usuario de Zoom sabiendo lo que es esto, que es una clase, y entra como usuario de Zoom sabiendo que yo paso la lista con una foto. ¿Usted cree? ¿Dónde está su sentido común? ¿Dónde está para esa persona sus criterios? ¿Qué criterio tiene? Porque si no lo hubiéramos dicho, pues ya lo hemos dicho muchas veces. Bueno, vamos a continuar en el punto que estábamos ahorita. Ok, entonces decíamos que cuando la significancia es el valor, es un valor P, pues es un valor P la significancia. Los factores que inciden en la variable respuesta que usted está analizando, hay otros que no lo está analizando, que usted lo va a bloquear porque usted va a distribuir su efecto en todas las pruebas que usted hace, haciendo que todo sea aleatorio, supongamos, ¿verdad? Pero hay cosas que afectan, y esas cosas que afectan son errores que hay al realizar la práctica o errores que usted comete al diseñar el experimento. ¿Usted ve? Y ese tipo de errores son los que se cargan, aumenta la significancia. No que la significancia tiene ese valor. Dentro de la significancia están los efectos de los factores no estudiados. Dentro de la significancia. O sea, ¿por qué? Oiga, ¿por qué algo, una media, que usted va buscando, no cumple un 100% con un rango? ¿Por qué? Porque hay fallas y esas fallas pueden ser involuntarias e imprevistas. Pero cuando son previstas, que ya usted sabe por qué pueden pasar, entonces ya usted puede tener en cuenta cuál es la significancia práctica. Son los errores que se cometen al realizar el experimento, al medir con un instrumento. A eso aumenta el valor P, o sea, aumenta la significancia, aumenta las posibilidades de que no caiga dentro del rango de aceptabilidad
del intervalo de aceptabilidad a la variable. Esa es cuando es práctica. Cuando usted hace algo, asócialo con la realidad, no se queden en el aire. ¿Y cuál sería entonces la otra significancia teórica? Son los efectos que tiene sobre la variable respuesta los factores no estudiados, que son los errores que se cometen al planificar el proyecto, al planificar el experimento. ¿Por qué? Bueno, porque usted decide estudiar dos factores y dejó uno que era importante. Ese que usted dejó que era importante va a influir en la variable respuesta negativamente, porque esa es una fuente de variación, una fuente de error, que fue el diseño. Entonces, el teórico es cuando se queda, cuando es en la planificación, pero el práctico cuando es realizando el ejercicio. Ok. Cuando usted oye el término significancia y usted no lo asocia a la realidad, entonces usted no está haciendo nada. Vamos a ver este ejemplo 2.5, que es para comparar dos centrifugadoras. Ok, muy bien. Vamos a ver. La calidad de pintura látex depende, entre otras cosas, del tamaño de la partícula. O sea, el látex se hace con cal, con dióxido de titanio, o sea, la pintura, con dióxido de titanio, se le agrega cal. Le dice pintura látex, es una pintura que tiene un cubridor que se llama dióxido de titanio, pero que además le dan cuerpo, aumenta su densidad con cal o carbonato de calcio, ¿verdad? Ok, esa cal, ese carbonato o ese titanio tienen que estar bien molido, tiene que pasar una prueba de que no pasa por un mesh, o sea, por un colador de tal tamaño. Ok, las partículas que no pasan por ahí van a ser rechazadas. Pero resulta que hay fabricantes, hay proveedores de materia prima que a lo mejor se le daña ese filtro y para no parar la producción siguen tirando dióxido de titanio o cal. Entonces, una medida de la calidad de una pintura es el tamaño de la partícula sólida en suspensión que tiene la pintura. Ok, para medir esa característica se utilizan dos centrifugadoras. Una centrifugadora es una máquina que hace girar a una alta velocidad un envase que tiene una solución de un soluto que no se disuelve, o sea, es una partícula sólida, no un soluto, vamos a decir, de un sólido en suspensión, lo hacen girar en una forma de una alta velocidad y las partículas sólidas se van al fondo. Ok, se van al fondo. Y esa partícula usted las recoge, que se van al fondo, usted las recoge como las partículas que no se disolvieron. A mayor cantidad de partículas de esas, más mala es la pintura. Una pintura ideal es que usted le pase la centrífuga y no va nada al fondo. Eso es lo ideal. Ok. Entonces, para medirla se utilizan dos centrifugadoras. Y se sospecha que estas reportan mediciones distintas de la misma pintura. O sea que las dos centrifugadoras no están dando los mismos resultados. Entonces esas no son confiables. Vamos a decir, yo no confío que esas dos centrifugadoras están haciendo un trabajo igual. Entonces eso es lo que yo voy a averiguar ahora. Comparar a las dos centrifugadoras. Entonces se decide hacer un estudio que permita comparar las medias y las varianzas reportadas por los dos equipos para las partículas, con relación a las partículas, para lo cual de un mismo lote de pintura se tomaron 13 lecturas en cada centrifugadora para un mismo lote. O sea, usted tiene un lote que tiene ahí, qué sé yo, un lote de 5,000 galones de pintura. Un ejemplo. Bueno, pues ahí usted coge 13 muestras aleatoriamente para la centrifugadora A y coge, o la X, y coge 13 muestras para la B o la Y. En 13 tubitos de ensayo. En tubitos de ensayo, ahí que se hace. ¿Ok? Entonces, para eso se buscan, se decide hacer ese estudio para comparar las medias y la varianza de los dos equipos.
Entonces se cogieron 13 lecturas de cada centrifugadora y aquí están los resultados. Esos resultados que están acá, aquí no dice las unidades, pero se supone que este 4.714 debe ser micrones o micras, el tamaño de las partículas. ¿Ok? No dice las unidades, pero esas lecturas de la centrifugadora son estas 13 que están acá, son 13 valores. Y estos 13 valores que están ahí. ¿Ves? 13 y aquí hay 13. Ok. Yo coge la media, lo suma todos, lo divide entre 13 y le da este valor. Esto lo suma todos y le da este valor. Pero le busca la desviación estándar primero, que es usted coge este menos este, más este menos este, más este menos este, más este menos este. Fíjese que eso le va a dar a usted, todos le van a dar valores positivos y negativos. Pero esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. Y cuando usted le eleva al cuadrado, ya se quitan los negativos. Esa diferencia la eleva al cuadrado y la divide entre 13 menos 1, entre 12, y le da la desviación típica. Y esa desviación típica la eleva al cuadrado y le da este valor que está acá, que es la varianza. Si usted quiere ver qué es lo que le dio eso, vamos a tener aquí a mano la calculadorita, porque así lo tenemos a mano. Aquí tenemos este valor, 13.000. Déjame ver si me lo deja copiar allá. ¿Es más rápido así? Ah, no me lo deja copiar porque aquí no, esto no tiene, perdón, pero son 124.732. Entonces, la raíz cuadrada de eso da 353. Ese 353 fue la desviación típica. Al cuadrado le da este valor que está acá. Ok, ya ustedes saben que los dos me dieron esta media, que son bastante parecidas, pero miren la desviación, 124 y 112, la varianza, perdón. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Para comparar las medias, se plantea la hipótesis de igualdad de media con la alternativa bilateral, o sea, con alfa media. Esa es la alternativa bilateral, que tengo alfa media, que tengo una probabilidad de que sea mayor o que sea menor, las dos. Puesto que no hay ninguna conjetura del experimentador acerca de cuál centrifugadora podía reportar los valores mayores. No hay, o sea, usted no lo sabe. Como usted no sabe, no tiene ninguna información, dice, bueno, como no tengo ninguna conjetura, vamos a suponer que va a ser desviación en la distribución normal con las dos colas. Se puede ser mayor o menor. Y eso efectivamente puede serlo. Luego el planteamiento es el siguiente. La hipótesis nula es que las dos medias sean iguales y la hipótesis alternativa es que sean diferentes. O que la diferencia de estas dos es igual a 0 y la diferencia de estas dos no es diferente de 0. Ahora la cual se desea probar con un nivel de significancia de un 5% alfa. ¿Usted entiende ahora por qué ese alfa es la significancia? Esa significancia, mientras menor es la significancia, más exigente es el proceso. O sea, dice, para yo aprobarlo, tengo que tener un 98% y yo tengo una significancia de 2. No es normal. ¿Ok? Entonces tengo 0.05, o sea, un 5% de alfa. Suponiendo igualdad de varianzas con el tamaño de partícula, igualdad de varianzas, el estadístico de prueba calculado en la fórmula 214, que fue la que vimos aquí arriba, ¿te ve? Esa que está ahí, ¿te ve las dos medias? Fíjese que vamos a tener ese calculito. Ah, mire, da 344. La raíz cuadrada le dio 340. Ah, bueno, sí, da 344.7. Porque la raíz cuadrada de esto es
No, de 353. Ah, no, 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 no. No, no. Lo que pasa es que esta es del de arriba. Eso fue, yo la cogí de uno de los dos. O sea, yo cogí este. Tiene que hacer lo siguiente. Suma este más este. Los dos le suman. O le saca la raíz cuadrada de este y la raíz cuadrada de este, lo suma, lo divide entre dos y le da ese número que yo tenía ahí. ¿Ok? Porque esta es del de arriba que da 353 y el otro, mire, vamos a guardar ese número, 353.2. Y vamos a coger 112, 020 y vamos a hallar la raíz. A este le sumamos 353.2 y lo dividimos entre 2 y me tiene que dar el valor que yo tenía ahí, 344. Usted ve, 343.94, 344. Entonces ese 344 está acá, 344. Entonces tenemos las dos medias. Aquí tenemos la desviación estándar típica promedio. Por eso tiene aquí la desviación promedio en la formulita. Usted ve, desviación promedio. Esa P es de promedio. Entonces usted tiene aquí 1 sobre 13 y 1 sobre 13 porque el tamaño de la muestra. Y eso le da un estadístico de 2.04. Fíjese una cosa, para que usted vea. De la tabla de T-Student, con 24 grados de libertad, o sea, 13 más 13 menos 2, recuerdan, se obtiene un punto crítico en alfa media y 24. Entonces vamos a la tabla de T-Student y vamos a encontrar este estadístico. Este que está acá, 2.064. Vamos a buscarlo en la tabla. Aquí yo estoy en la página 59, ¿usted ve? Acá yo estoy en la 59. Vamos a ir a la tabla. Vamos a buscar el estadístico en la tabla de Student, que es la segunda, la tercera. Aquí la T-Student, busco 24, aquí, grado de libertad, y busco arriba alfa media 0.025, esta columna. ¿Tú ves? Cuando usted está estudiando y haciendo un ejercicio como ese, usted tiene que ponerme esa tabla, sacar una copia y tirar una raya sombreada que va 24 acá, busca por aquí, hasta acá, ¿tú ves? Hasta acá, y aquí sabe que se va, y el valor es 2.064, redondeándolo a 4 cifras significativas. Entonces volvemos acá a las 5.9, que era donde estábamos. Ah, pero yo vi como un 41 aquí. Correcto. Entonces me da este valor. Entonces 2.064. Pero aquí me dio 204. El estadístico 204 está por debajo de el de la tabla. El de la tabla es para alfa media. Esto aquí debió dar 2.06. Eso es lo que significa. Y me dio menos. Entonces, como dio menos, no se rechaza porque se rechaza cuando da más. Atiendan acá. Es decir, cuando, ¿qué es el valor absoluto? Cuando el valor absoluto se rechaza si este valor absoluto es mayor que el alfa medio. ¿Usted lo ve? Y no dio mayor, dio menor. Por lo tanto, el estadístico en alfa medio me dio 2.06. El estadístico en alfa medio me dio 2.06. Por lo tanto, este dio menos. Eso quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula. Eso quiere decir que las dos centrifugadoras están trabajando más o menos igual, estadísticamente iguales. Eso se concluye que las dos centrifugadoras reportan en promedio el mismo tamaño de partículas. Es decir, que las dos centrifugadoras son estadísticamente iguales. Acá, a mí me falta, dice aquí, 20 minutos. Ok. Entonces, se dice que son estadísticamente iguales en cuanto a las medias. Ah, pero eso ya es definitivo. Vamos a ver si eso es definitivo. Sin embargo, dice,
conviene observar que el rechazo es por un margen muy poco de error. Está casi iguales. Usted se da cuenta que los dos valores son prácticamente iguales. El error, la diferencia es muy poco. Dice, oye, yo, pero estoy en el límite. Estoy en el límite. Me hubiera dado 2.0. Me da 2.07 y ya la rechazo. O 2.066 y ya la rechazo. Porque da mayor. O sea, está en un límite. Está muy cerca del límite. Entonces, como eso sí, que conviene entonces observar que es muy escaso el margen, puesto que el estadístico de prueba y el punto crítico son muy similares. Recuerden que el estadístico de prueba es el que calculamos y el punto crítico es el que está en la tabla. ¿Ok? Son muy similares. Entonces, al comparar la significancia en alfa medio con un valor P de valor menos P igual a 0.053, se concluye lo mismo, o sea, no se rechaza. ¿Por qué? Porque 0.053 está casi idéntico a alfa, que es 0.055, y está un poquito menos, por lo tanto, tampoco se rechaza. ¿Ok? Pero se aprecia que si esa significancia predefinida de 0 puntos fuera 0.055, tú ves que este estaría un poquito mayor. Y si este está un poquito mayor, no se rechaza. Recuérdense que se rechaza si es menor que la significancia. Porque la significancia quedaría dentro del grupo de la significancia. Eso significa que este valor, 0.053, es mayor de 0.05. Si usted en vez de 0.05 hubiera 0.055, entonces hubiera sido rechazada. Lo que quiere decir que también está en el límite. Está en el límite del valor P. Esto es, basta que el experimentador esté dispuesto a correr 0.5% de riesgo tipo 1. Ustedes recuerdan los dos riesgos, tipo 1 y tipo 2. ¿Cuáles son los dos riesgos? ¿Quién se recuerda? El riesgo tipo 1, ¿cuál era? ¿Quién se recuerda? Por favor. Yo le pregunto para ver si se animan y participan. Alguien participe. Nadie dice nada. Error tipo 1, ¿cuál es, por favor? ¿Eh? Error tipo 1, ¿cuál es, por favor? Error tipo 2, ¿cuál es, por favor? Y ustedes no estuvieron en mi clase. Ustedes no estuvieron en la clase. Dios mío, ustedes son una cosa seria. A ver, dígame, Yandra Ratera, ¿cuál es el error tipo 1? Usted está ahí, Yandra. Sí, estoy aquí. ¿No recuerda lo que es error tipo 1? No. ¿O tipo 2? Dígame, Joel Tavares. Usted está ahí, Joel. Joel Tavares, ¿está ahí? Sí, estamos aquí. Dígame qué son los errores tipo 1 y tipo 2. Ok, voluntariamente entonces, digan ustedes, porque parece que... Diga, Joel, bueno, Joel no pudo decir nada. Yo, maestro. Diga, Elizabeth, caramba, salió alguien valiente. Okay. Dice que el error, el tipo 1, es el que comete cuando la investigación rechaza la hipótesis nula, siendo esta la verdadera en la población. Ajá. Ajá. ¿Y la tipo 2? Cuando se acepta. La tipo 2 es cuando lo acepta. Siendo falsa. Es exacto. Ok, muy bien. Gracias, Elizabeth. Incluso a usted le da tiempo a buscarlo ahí rápidamente en su celular. En Google usted busca
Error tipo 1 en estadística. Cuando una hipótesis se rechaza siendo verdadera. O cuando se acepta siendo falsa, entonces la tipo 2. Entonces, es mejor, mire, es mejor que le rechacen una hipótesis nula siendo verdadera porque no hay consecuencia. Pérdida de dinero, nada más, muy poco fue el experimento. Pero si le aceptan una hipótesis nula siendo falsa, la cosa es grave, puede perder mucho dinero una empresa. Entonces, un error tipo 1 es cuando una hipótesis nula se rechaza siendo verdadera. Y yo no entiendo por qué usted no puede recordar algo tan elemental como eso. De verdad. De verdad. Ok. Entonces, basta con que el experimentador esté dispuesto a correr ese pequeño riesgo. Por lo general, no se recomienda cambiar ese valor alfa para modificar una decisión sobre una hipótesis. No. Ahora, hay situaciones en las que sí se puede admitir la probabilidad de que de ese error hasta un 0.1%. O sea, que si usted ve que tiene una diferencia de 0.1%, ese 0.1, un alfa de 0.1 es una milésima, 0.001, porque es un por ciento. Ok. Eso significa que usted, como experimentador, dice, wow, según mi cálculo, yo tengo que rechazar la hipótesis nula, pero por un margen muy bajito. Entonces tú dices, yo lo que voy a hacer es que voy a ampliar un poquito la significancia para que caiga dentro de la significancia y no me la rechace. ¿Tú entiendes? ¿Entiendes? Entonces, perdón, a ponerla un poquito más pequeña la significancia. O al revés, si se la está rechazando porque está muy pequeña, o sea, es menor, entonces usted amplía la significancia. La significancia es el porciento que usted está dispuesto, dispuesto a, a rechazar, o sea, a que si una prueba o si un valor llega hasta el valor de la significancia, usted lo tendría que rechazar. Recuerden que el estadístico tiene que ser menos del crítico. Y el crítico es el límite. El crítico es en 95% de probabilidad de que esté cierta y un 5% de probabilidad de que no dé. Entonces, por eso se llama punto crítico. La tabla está hecha de puntos críticos. Vamos a explicárselo aquí en la gráfica. Vamos a explicárselo aquí en la gráfica para que ustedes entiendan. Ok. Usted ve este punto que está aquí, este punto que está acá. Yo tengo alfa media. Es un punto crítico. Si yo digo que alfa ahora va a ser un 10%, entonces el alfa media va más para adentro. El punto crítico estaría aquí. Por eso digo que el alfa va a ser un 4%. El punto crítico viene aquí, y aquí, y aquí. Entonces, la tabla es, todos son puntos críticos. O sea, el punto crítico es el valor T sub 0. Ese T sub alfa media está acá. Si el T sub 0 es igual, que son iguales, entonces está en el mismo medio. Pudo haberse pasado o quedado. Entonces ahí usted tiene que tomar una decisión si la rechaza o la acepta, porque es un punto crítico. O sea, si el T sub 0, que es el estadístico, le da, supongamos que el estadístico le da 3.1 y el alfa media es 3.16, usted dice un 31.6%, por ejemplo. Entonces digo, oye, si la rechazo o la acepto. Entonces usted no va a estar brigando con un punto donde el punto crítico y el estadístico están casi iguales. Entonces lo más lógico es que usted dice, no, yo tengo que ampliar un poquito la significancia o a reducirla. Si la reduce, lo va a aceptar. Si la amplía, lo va a rechazar. Si usted lo que quiere es rechazar algo, por eso es que no se recomienda que usted modifique el alfa. No lo modifique después que ya conoce el resultado. Tiene que fijarlo antes. No se recomienda que lo modifique. Ok. Muy bien. Entonces, otro aspecto a considerar es la significancia práctica. Oigan bien ahora.
de la decisión sobre la hipótesis, lo cual tiene que ver con la diferencia observada entre las medias, que es, la diferencia es 275 entre las dos medias. Usted se da cuenta, entonces vamos a ver una significancia práctica. La que vimos ahora fue calculada, vamos a ver la práctica. Y representa un estimador de la diferencia en las medias poblacionales del tamaño de las partículas que son reportadas por la centrífuga. Entre las centrífugas, esa diferencia del tamaño de la partícula, estas medidas son Armstrong. Ok, Armstrong. Armstrong es 10 a la menos 10. O sea que sería 4.689 por 10 a la menos 7. Y aquí 4.408 por 10 a la menos 7. En el caso de que ese valor represente una referencia importante o relevante, que puede impactar fuertemente la calidad de la pintura, del tamaño de la partícula, perdón, por lo tanto de la pintura, sería un elemento favorable al tratar de verificar si esa diferencia es real. Ya sea al analizar la conveniencia de utilizar esta significancia con 0.5% más o tomando más datos. Al tomar más datos, recuérdense que usted toma más datos, en vez de 13, usted toma 50 datos. Un ejemplo, va a tener mucho más trabajo, pero va a ser más exacto. Usted se da cuenta entonces que la significancia práctica va a depender de la cantidad de datos del tamaño de la muestra. Si por el contrario, la diferencia observada se considera despreciable e irrelevante desde el punto de vista práctico, entonces conviene aplicar estrictamente la misma significancia, no modificarla, y concluir que las medias son iguales. Ok. Vamos a ver el caso de las varianzas. Bueno, nos quedan 8 minutos. En el caso de la varianza desconocida, pero iguales, que se acaba de describir, ese es más utilizado en la práctica para probar la igualdad de dos medias. Porque recuerden que con las medias usted busca las varianzas. Busca la desviación. Y con la desviación busca la varianza. Por lo tanto, la varianza depende también de las medias. O sea, en muchos casos, entonces, es razonable suponer que la varianza desconocida de los dos tratamientos a comparar sean iguales. Bueno, van a ser iguales la varianza. Pero en ocasiones las varianzas no son iguales. O no existen datos históricos sobre los dos tratamientos que permitan suponer algo pertinente sobre la varianza. Por ejemplo, al comparar dos proveedores del mismo material, puede no haber razones para suponer de antemano que la varianza de cada uno de ellos sean iguales, porque son dos proveedores distintos. Aunque los dos van a comprarle, usted le va a comprar dióxido de titanio a los dos, usted no tiene por qué decir que deben ser iguales, porque son dos proveedores distintos. O sea, quiero decir, estadísticamente no lo puede asegurar. Sin embargo, si no se puede, si no se supone la igualdad de varianza, entonces el estadístico para la prueba, la hipótesis nula, entonces estaría dado por este estadístico. Fíjense una diferencia que hay con este estadístico y el otro. Es que el S cuadrado entra dentro del paréntesis. Miren acá. Ustedes verán. Si usted esta lo mete adentro de la raíz, tiene que entrar al cuadrado para que pueda salir. Ok. Entonces, pero no es lo mismo usted multiplicar la desviación típica por la raíz cuadrada de lo inverso de los tamaños de la muestra, que usted busca la raíz cuadrada de la desviación típica de la varianza de entre su tamaño y la varianza de entre su tamaño, que es el estadístico para la comparación de dos varianzas. Este es el estadístico para comparar dos varianzas. Este para comparar dos medias. Este para comparar dos medias, que son estas dos. Y aquel es para comparar dos varianzas, que son las que están entre paréntesis. Esta con esta. ¿Ok? Que sigue una distribución t-student, es estadístico, cuyo grado de libertad, mu, es n, mu1, ¿cómo se llama esta letra griega?
Esa yo la uso para viscosidad cinemática, que se llama NU. Se llama NU. Se calcula mediante esta relación, la NU, que son los grados de libertad. Fíjense que ya los grados de libertad no son N más N menos 2. Eso es para la media. Ahora, el grado de libertad es esto que está aquí al cuadrado, esto que está aquí adentro, pero al cuadrado, entre el mismo sumado 2 veces menos 2. ¿Qué significa esto? Que este que está aquí entre este más este que está aquí entre este, representa el tamaño de las muestras, cada uno de ellos. Por lo tanto, esta suma, esta división, que esto entre la suma de los dos, menos 2, me da los nuevos grados de libertad para estimar el estadístico de la diferencia, de la comparación de varianza. Usted ve la fórmula. Esto que está aquí, que está como raíz, usted lo saca y lo eleva al cuadrado y va a dividir entre el mismo sin cuadrado, entre el tamaño de la muestra de uno y del otro, más 1. Eso es deducido al introducir en el de arriba, se introduce las dos medias. Y tanto la media de X como la media de Y se introduce y se eliminan y queda como el tamaño de la muestra, perdón, sí, el grado de libertad, perdón, para la varianza. Que ahí, para este grado de libertad, como antes, la nula se va a rechazar si el estadístico es menor que de alfa media o si el valor P, si menos el valor P es menor que alfa. Si es menor que alfa, se rechaza, obviamente. Recuerden que menor que alfa significa que está más lejos, hacia la puntita. Si es menor que alfa, se rechaza. Si es mayor que alfa, se acepta el valor P. Por ejemplo, si en el caso de centrifugadora no se pudiera suponer que las varianzas son iguales, entonces el valor del estadístico dado por la expresión 215 sería 204. O sea, calculado con esto, le va a dar 204. 204. Que vimos el de arriba, ¿verdad? Vimos el de arriba. Y aplicando la fórmula 216, o sea, esta, me da los grados de libertad, da 26. Y esos 26 son la suma de las dos n. Recuerdan que no se le restaba 2. Con esto se determina un valor P de 0.052. Usted ve que es ligeramente mayor que alfa. Por lo tanto, está dentro. No se rechaza porque está dentro de la campana donde se acepta la probabilidad del 95%. Está dentro del 95%. Si usted dice, bueno, si alfa, esto es un 5, un 95 se acepta. Bueno, pues está dentro del 95%. Esta es la misma decisión que se tomó, que se obtuvo, perdón, al suponer varianzas iguales. Fíjense que el valor del estadístico y el valor P son prácticamente iguales. Aquí son 0.052 y alfa es 0.05. Y en el otro era 0.053 y 0.055 que se movió para aceptar. Aquí hay una prueba que es prueba para la igualdad de varianza. Fíjense que esta prueba el que acabamos de hacer, era prueba para la media. Prueba para la media. Así se llama, prueba para la media. Y por decir para dos medias. Y ahora vamos a ver prueba para la varianza. Y la prueba para la varianza es prueba para la igualdad de varianzas. Que las varianzas sean iguales en vez de las medias. Y así, y es más exigente. ¿Por qué es más exigente? Bueno, porque las varianzas están la desviación al cuadrado. Por lo tanto, es más, sabe, como que es un poco más exigente. Es más difícil superar la igualdad de varianza que la igualdad de medias.